hasta qué punto se quiere usar el territorio con fines turísticos. El turismo aparece, es difícil encontrar un lugar que no quiera el turismo. La mayoría quiere mayor o menor escala, ya sea por la artesanía, ya sea por la gastronomía, ya sea por el alojamiento, ya sea. Pero el tema es determinar esa escala. Y esa escala, inevitablemente, hay que tener consenso y establecer esa carga. Bueno, hasta acá, por ahora, hasta que veamos cómo se ve. Bueno, esos puntos, hasta acá, tienen que estar marcados. Bueno, ¿hasta dónde dejo construir plazas? ¿Qué es lo que está pasando hoy en nuestra provincia? El turismo está en lo que se llama una crisis turística, porque no hay movimiento, porque los hoteles están cerrados, porque las cabañas están... Que creciste tanto en plaza, Claro. el lugar ya dejó de ser tan... Te falta un ordenamiento a tiempo, una regulación. Es horrible. Entonces, cuando un destino te dice ¿qué tengo que hacer? Cierre la mitad de los hoteles. No puedo hacer eso. Bueno, ya se van a cerrar solos. En algún momento, si no me cuestión de tiempo. Es menos atractivo. Porque ir a un lugar donde la mitad de la casa estaba abandonada, es el estilo... Bueno, pero eso es producto de una falta de planificación. De prestadores de turismo alternativo. También debería tener un control sobre eso. Por ejemplo, cada trabajo, cada guiada que organicen los prestadores deberían consultar con la provincia o algún organismo donde digan, bueno, ¿cuánto ya tenemos para tal fecha? 100, 200 es lo máximo, no podemos meter 200 más. Eso no existe, es voluntarioso, cada cual forma su grupo es más. Uno tiene habilitación para llegar a 12, 13 personas. Y yo sé que los tiene que llevar 30. Claro, bueno, pero eso es parte de la fiscalización. En un lugar de baja escala la fiscalización es más fácil que en un lugar donde tenés una escala más masiva y ni hablar de un territorio que es un poco inaccesible y donde no tenés recursos para hacerlo. Pero estamos hablando, si cada uno en su localidad, donde tiene identificados sus atributos, los lugares que pueden ser utilizados con fines turísticos, la comunidad determinó qué quiere mostrar y qué no quiere mostrar. Sitios arqueológicos también, donde inevitablemente la capacidad de carga es fundamental. Sitios naturales. El mismo centro o lugares donde que tienen algún lugar más urbano también tienen una capacidad de carga que afecta. Entonces, la percepción de la comunidad sobre su calidad de vida, su bienestar, todos esos factores son factores que determinan una planificación. Cuando vos estableces la planificación, después tenés que establecer la fiscalización. Y esa fiscalización es la que te lleva a mantener una continuidad del desarrollo. A veces es más fácil, a veces es más difícil. Estás hablando de un parque privado y bueno, está todo muy controlado, o un sendero que te lleva a un mirador y es solo eso, es quizá más fácil de hacer que en otro territorio. Es que es complejo, nadie dice que sea fácil. Por eso justamente estas cuestiones establecen que tiene que haber mecanismos, que son los que ya han venido viendo a lo largo de la diplomatura, de negociación, de entendimiento del otro, de llegar a puntos en común, de consensos mínimos. Esto en esta cuestión del turismo también se da. No será una cuestión extractiva, pero tranquilamente se puede constituir en un monocultivo esto, si no se cuida. Entonces, ojo también. Lo que pasa es que una comunidad que es consciente sobre el tema y toma una decisión, pero muchas veces en la comunidad se arman unos bolonquis porque uno quiere el asfalto. San Marco, por ejemplo, asfalto o no asfalto. O el lago. Está bueno un hotel así de esa escala y no sé si estamos todos de acuerdo, si hicieras algo de la comunidad llega a un consenso o si se arma una grieta. Entonces ahí va a ganar el que más fuerza en realidad o poder capaz tenga en ese momento. Sí. Volviendo al norte, que ahí me parece un ilustra, yo no tengo familia del norte y bueno, como que lo veo muy seguido, viajo por lo menos una vez al año, y nos pasó, me pasó particularmente de ver la diferencia del crecimiento entre Purmamarca y Tilcara, que Purmamarca se resistió un poco más con todo lo que es turismo, o el crecimiento, o crecer sobre ese turismo, y Tilcara medio que se dejó llevar, y hoy en día vemos que están las calles asfaltadas, ya no tienen la identidad del pueblo que tenía realmente el pueblo norteño, que está lleno de hippies, de gente que no es del lugar, y ya cambió totalmente la imagen de lo que es Tilcara.
pasa... Igual voy a decir algo. Yo hace mucho que recorro la parte de Characá. Mi padre tuvo un campo y siempre me acuerdo que me junté con una gente y me decían, no está bueno que venga la luz acá, no sé qué. Y yo escuchaba a dos viejitos y decían, tiene luz. Y en las pantallas que la provincia no, cada vez que le tiene que renovar las pilas, la batería, eso no lo hace. Digo, también hay que poner ese punto entre la necesidad del lugareño que ocupa el lugar, que lo ocupa hace mucho y que necesita algún confort, y esta cosa del avance. Yo desde acá digo, no, está hermoso Characato, tiene que estar así, pero si yo viviera ahí, digo, con ese frío. Totalmente. El otro día planteaban lo mismo, que mencionaban mencionaban esto de habilitar un camino hasta arriba. Bueno, para los que vienen allá, eso también en el invierno piensan ahora, cuando termina el camino, al otro día se llena de turistas también. No está mal el camino por sí mismo. El tema es la planificación previa de cómo vas a gestionar las cosas que se te vienen encima con el camino. El otro día hablamos en Tandi también por el camino de los caminos. Pasa exactamente lo mismo. Mi hermano tiene un pequeño transporte, iniciando, y fue a Champaquí con un colegio y llevaron a ver justamente el acto, los chicos, la catedral, que hay, las necesidades que tienen. Cada una hora tenían que ponerle leña a una estufa, o sea que estuvieron toda la noche. Sí, ya llegó todo el servicio de internet para la comunicación, los chiquitos, pero lloraban los chicos al ver los gorritos que les regalaban, que les llevaban los gorritos, las bufandas, ese amor por la patria. O sea, nos pasó unos videos, o sea, lloramos todos ahí con eso. Sí. O sea, bueno, es hermoso, aquí... una iglesia, digamos, una capillita en el medio de la nada. Prácticamente, para nosotros sería en medio de la nada. Ahí se está armando un plan de uso público justamente, el camino está, y se está revisando la capacidad de carga, analizando la capacidad de carga justamente porque se pero está las planificando. temperaturas, o sea, ellos, bueno, por ejemplo, ahora terminan el ciclo lectivo, concluye ahora, Claro, sí, ahora de también. junio, porque no Claro. pueden por la temperatura seguir en la clase. Bueno, y lo que decías vos también, bueno, de recordar un agua y todo ese sector, y le pasó similar, el caso de Iruya de Chile, eso también Nazareno frena un poco ahí. Ahora bien, está la doble visión, esto me dijo recién por acá. Ahí con desarrollo y hay que tenerlas en cuenta en la justa medida. En definitiva, cuando hablamos esto de la escala y el desarrollo del turismo de base comunitaria, hay una cuestión que no hay que dejar pasar por alto, que es el concepto de unir lo productivo, el encadenamiento productivo. Esto es algo que el turismo definitivamente sí puede hacer, pero que tiene que ser puesto en valor. Así como se pone en valor un atributo, un sitio arqueológico, una cascada, la capacidad de unirse, la capacidad de unir el lugar donde la gente se hospeda, con el lugar donde come, con el artesano, con el guía, con quien lo recibe, lo transporta, con el que maneja el tema de las cabalgatas. O sea, todos son pequeños encadenamientos que a veces la gestión pública no está organizando a ver cómo se va a armar esa parte. Eso es de base, digamos, de prestadores turísticos unipersonales o de pequeñas empresas o incluso de la misma comunidad, que abre su puerta para vivir una experiencia auténtica, porque si algo sobra es gente queriendo vivir la experiencia auténtica. El tema es, de nuevo, que si vos vas a la experiencia auténtica una vez, 2 veces, 3 veces, pueden pasar 2 cosas, que se transformen en un buen negocio y en definitiva terminás armando una tematización, digamos, se termina construyendo como un montaje, lo auténtico, o definitivamente el turista llega, digamos, en tal medida que lo destroza, digamos, se pierde totalmente esa identidad. Entonces, lo que pasa es que cualquier cuestión productiva está generando un ingreso y es de la escala. Claro. Ese es el problema. Sí. El problema en esto sería la escala, porque todo lo que vos ves que se genera aquí, si tenés una hostelería, si bueno, como 3. Sí. No es una forma de pensar en la
Bueno, que sea amador. es una cuestión de escala. Y cuando en turismo hablamos de que un producto es competitivo o no es competitivo, generalmente lo medimos por la cantidad, no por el valor. Pero hay cuestiones que si no son... valor se pondere, me parece, en el perfil. Justamente, por ejemplo, a la Mochita Santa Rosa, como que te venden la experiencia de un pueblo que se camina, entonces no tenés que dejar el auto lejos de la ciudad, no produce contaminación, qué sé yo. Y ya desde el vamos te dice, sí, hay un Es que el problema de la baja escala es justamente eso. El nombre, o sea, el turismo rural en algún punto es abordado como una cuestión secundaria o complementaria de la actividad principal, porque en definitiva no es el que genera el ingreso principal, es el secundario, en muchos casos. En otros casos se aborda como el principal, pero cuando se aborda como el principal, conlleva un riesgo también, porque esa escala conlleva un riesgo, porque te hace más vulnerable a la estacionalidad y a coyunturas que influyan sobre esa escala, sobre esa demanda que es acotada. Entonces, inevitablemente, trabajar sobre un turismo a baja escala implica inevitablemente trabajar sobre el turismo sostenible. Y el turismo sostenible tiene como un alineamiento saber cómo activar la demanda. La activación de la demanda turística implica que si a vos te pasa esto, te pasa aquello, y bueno, yo sé que por acá, si no es por acá, será por allá, y si no es por acá, será por allá. Y no es solo esto de viaje del billete en una comunidad, de cuánto circula el dinero que el turismo a baja escala lleva a una comunidad antes de irse. Entonces, pasó por el que le dio hospedaje, pasó por el que le dio de comer, pasó también por el artesano, pasó antes de que se fuera de la comunidad. ¿Cuánto tocó? ¿Cuánto desencadenó esa producción? Interesante para relacionarlo a proyectos del hotel, del lago del Derecho, ¿no? A todos esos proyectos que ¿Cuánto están de van a afuera. circular en la ciudad? ¿Qué ciudad? También. ¿Qué ciudad? No, el camino que le están haciendo a San Marcos. Claro. Pero en esto pensar hace un rato lo pensaba yo, cuando hablas de la interacción y quizás no pensarlo como un pueblo en sí. De hecho, nosotros mismos nos ha pasado cuando desarrollamos como municipio, nos ha pasado que desarrollamos una actividad que es de convocatoria, pero nosotros no tenemos hoteles. Toda la hotelería y hemos estado articulando, decir, sí, hagamos los hoteles de tienen capacidad, si tienen nota al completo, entonces terminamos con gente que venía de acá al Brete, alojando gente en Tudelete, en San Marcos y hasta Villa del Soto. Era un evento que se venía dando, pero nosotros no tenemos la capacidad, no tenemos hotelería directamente. Recién ahora hay algunos locales, recién algo que se va perfilando, de algunos que dejaban la casa y se unían y la alquilaban, viste, esa cosa de temporal. No tenemos capacidad hotelera, por eso se está trabajando el turismo de un día. Bueno, eso pasa con muchas localidades que generan eventos, pero no tienen la capacidad hotelera. Eso pasa en los corredores, es así. El tema es que muchas veces no está visibilizado cuál es el impacto que generas en las localidades vecinas. Para trabajar en conjunto y llevado a una escala menor es, bueno, el que fabrica, no sé, cerveza artesanal, el que hace algo con las hierbas, ¿cuánto se ha vinculado con el otro prestador para generar un producto? Sin pasar por la gestión pública. ¿Cuántos se han asociado? O sea, ¿cuánto han logrado no estar fragmentados, como pasa en muchos lugares, que no es una cuestión de distancia, es una cuestión de concepto, de trabajar mancomunadamente? Esa complementariedad, ese ecosistema es el que puede hacer que sea menos el impacto negativo que te dé la coyuntura. ¿Por qué? Porque trabajás de esa forma, encadenada, y de esa forma podés llegar a un poco más de... En su momento, ahora no sé si también han realizado así, pero en un momento teníamos, y pedimos toda la diplomatura tratando con los autores y demás. Entonces, y trabajábamos en el sentido de saber, bueno, de artesano, quién tiene miel, quién tiene dulce, quién tiene la aceituna, o el pan casero, la tortilla, o el cordero. A otros le venían el salame, por ejemplo. Y otros le vienen y te pedían, nos pasó el salame, la longaniza, y nosotros quedamos tan ya, ¿viste? ¿Qué es lo que es? Entonces, hasta que yo entendí que era el salame lo que quería.
Bueno, esas cosas nos fuimos a entrar del entramado y esto, pues nosotros siempre lo hablamos quizás como efecto multiplicador, le decimos claro. nosotros, que es esto, casualmente el viaje de Vicente que digamos... Eso lo están trabajando, lo están trabajando. Lo estamos trabajando. Bueno, genial, porque una de las cosas que solemos hacer cuando vamos de la facultad y también trabajando en el territorio es algo que se llama mapas de oportunidades turísticas, que es literalmente en un mapa marcar la potencialidad de los encadenamientos productivos que hay por zona. Hay lugares que son zonas rojas, llamémosle, que son lugares más frágiles, donde hay riesgos sobre la presión sobre los recursos, cuestiones que tienen que ver con la generación misma de los residuos, capacidad de gestión, donde no es tan recomendable avanzar en el desarrollo turístico si no tenés cuestiones de base resueltas, cuestiones de infraestructura, equipamiento, etc. Lugares amarillos donde a lo mejor hay pérdidas, potencialidad de pérdidas, incluso de prácticas ancestrales, o que tienen que ver con artesanía, que tienen que ver con producción de alimentos de diferente tipo, y que a veces el turismo sirve para volver a poner un valor, sobre todo con las generaciones más nuevas, más jóvenes que se van, si bien adquieren la práctica, se van igual y no se quedan en el territorio. Bueno, a veces eso sirve. Y lugares verdes que son recomendables para desarrollar la actividad turística. Bueno, pero esa identificación de esos lugares tiene que ir dada con una justificación. ¿Qué es lo que tenés ahí? ¿Qué es lo que hay ahí? A lo mejor tenés un yacimiento y a lo mejor tenés un lugar que es un gran atractivo paisajístico, a lo mejor tenés una cascada, a lo mejor tenés un productor local, algún artesano, podés ir identificando esos elementos. Y al identificar esos elementos podés hacer ese mapa de oportunidades turísticas que se llama. Bueno, la idea hoy, después, ahora en un ratito hacemos un break y va a venir Sebastián que va a hablar de turismo rural comunitario, con el caso, y después al final yo le voy a dejar esta placa de nuevo, que es un poco para que lo trabajen con los mapas, vienen trabajando por equipos en los mapas, ¿no? En sectores con polígonos. Bueno, ¿cuál va a ser la idea de la actividad práctica que yo le voy a dejar? Es que sobre ese mismo mapa identifiquen este mapa de oportunidades turísticas simplificado, con este semáforo rojo, amarillo y verde, con esta lógica, la lógica que les contaba recién. Por ejemplo, el rojo es frenar, o sea, acá desarrollo turístico, si no están resueltas cuestiones básicas, en principio no es recomendable. El amarillo es donde existen atractivos con potencial, pero en situación de riesgo, senderos sin señalización, lo que hablábamos de la capacidad de carga, tradiciones culturales que están en peligro de pérdida o recursos naturales bajo presión. Y el verde son circuitos que se consideran óptimos o listos como para ser visitados, a lo mejor no están puestos en valor. Puede haber un sendero que va a ser un lugar, no está puesto en valor, hay que obviamente ordenarlo, hay que planificarlo ahí, pero son lugares que podrían tener una cierta potencialidad. O esto de que hablamos de los encadenamientos productivos también, que existen esos elementos, pero están atomizados y hay ahí una posibilidad. ¿Se entiende el trabajo que hay que hacer acá? No sé si tienen los mapas acá. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Nico está en los mapas, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es hacer un corte, dar un tiempo para que lo trabajen acá y después hacer una puesta en común. Vamos nomás. Bueno, así como cambiamos de disertante, vamos a dejarles que descansen la voz los de acá adelante y les vamos a hacer hablar los de atrás que no hablaron ni una sola vez. Sí hablaste. Bueno, como les decía, soy profe de turismo, agradezco la invitación a Juan. Soy profe de espacio turístico cordobés, que sería geografía turística de Córdoba.
vocación. Hago muchas cosas en la vida, me ha tocado dar clases en Villa de Soto, cuando estuve dictando la carrera de guía. Me tocó trabajar en el promover turismo para el noroeste, así que coordinamos trabajos tal vez con algunos de ustedes. Además, coordino el programa de turismo comunitario de mi facultad por una serie de proyectos que venimos teniendo de turismo comunitario, y bueno, por eso es que Juan me ha invitado. He tenido el gusto de conocer, creo que un poco, aunque sea el noroeste, porque es realmente muy grande. He tenido el gusto de conocer a Bebi, por ejemplo, conociendo los rincones del noroeste. A Eduardo, que no está, se fue a Chile, tiene su polola allá, así que pensaba que me iba a encontrar acá, pero cuando le escribí anoche me dijo que estaba en Chile. Así que bueno, un poco de las referencias que voy a traer es, bueno, a gente que seguramente ustedes conocen, han conocido o pueden conocer. La actividad que traigo yo es una presentación que tiene, en la que me interesa, recuperando algo de lo que dijo Pablo al principio, traer una perspectiva que es una perspectiva política e ideológica del marco teórico. No es un marco teórico porque yo soy de la universidad, y también hay una perspectiva ideológica porque la universidad es un universo gigante donde hay muchas perspectivas y que esas perspectivas se disputan. De hecho, esto es muy personal. Eduardo, que trabajaba en el proyecto Paisajes, que tiene que ver con la recuperación de los medios de vida en una serie de paisajes vinculados a parques nacionales, se acaba de dar de baja en una plata que venía del Banco Mundial exclusivamente para proteger los paisajes vinculados a algunos paisajes de parques nacionales, y se ha dado de baja, y eso es una definición política. Se ha dado de baja todos los componentes para el financiamiento de las comunidades locales, incluso para los planes de manejo de esos parques. Entonces, digo, a veces uno siente que tiene que tener cuidado para no ofender a nadie, pero me parece que estamos en un momento donde tenemos que empezar a hablar de algunas definiciones políticas, porque esa plata que se va, entiendo yo, que se va para no financiar cuestiones ambientales. Estoy hablando del gobierno nacional, porque eso viene a través de parques nacionales. La plata está y es para gastar en eso. Si no la gastas en eso, vuelve al Banco Mundial. Probablemente devuelvan la plata para no financiar cuestiones ambientales, las comunidades. Entonces, digo, es complicado el momento. Sí. Levanta la mano. Sí, hay una cosa importante, Sebastián, que no es que hoy día se terminó y que no se había hecho nada para atrás. Hay más de 10 o 12 proyectos que Eduardo precisamente había llevado adelante con comunidades en la libertad, acá mismo San Marcos Sierra, apoyando la gestión apícola y otros tantos lugares que han tenido financiamiento, y quedaron en carpeta también una serie de proyectos que llevan mucho laburo de construcción con los actores del lugar, ¿no? Hay mucho trabajo hecho que lo único que tenían que hacer era financiarlo, quitaba la plata para financiarlo. O sea, es muy raro todo esto. Estaba la plata y se devuelve. Esta identidad cultural que decimos que tiene la gente. ¿Y por qué nosotros nos interesaba eso? Porque nosotros estamos alrededor de, por ejemplo, el Parque Nacional Pinas. Y ahí sí nos importaba que se respeten o se fortalezcan esos oficios, o oficios que no alteren la dinámica ambiental de esos parques, ¿no? Así que creo que es algo muy importante y te felicito por haberlo rescatado, ¿no? Bueno, gracias. Para no quedar así como en mala onda, y para no quedar en modo bajón, en otro contexto también adverso, hace ya algunos años, siempre tenemos contextos adversos en nuestro país, supongo que todo el mundo, pero tendemos a decir los argentinos en nuestro país, pero en todos lados hay ciclos. Y una señora muy grande, 80 años más o menos, estábamos en una asamblea
de gestores culturales, en un momento también de crisis en la cultura. Yo soy muy joven, pero hace mucho que estoy viviendo, he estado en muchos lugares. Estábamos muy alarmados y estábamos en este modo en el que yo acabo de presentar, y la señora pide la palabra en un momento y dice: miren chicos, y no importa la edad que tuvieras, la señora era mucho más grande que el más grande. Hemos pasado muchas dictaduras y siempre estamos nosotros, la gente, las organizaciones, la comunidad, siempre la está peleando y siempre vamos a estar peleándola. Entonces, se pierde una oportunidad estratégica muy importante, pero ustedes van a seguir estando y van a seguir defendiendo. Entonces, en ese punto es que me parece importante pensarlo ahí. Las personas seguimos estando, los vecinos seguimos estando, la comunidad sigue estando, el paisaje del Chaco árido o el Chaco serrano va a seguir estando ahí y se protege, bueno, con el cuerpo y bueno, de otras formas que cada uno definirá. Bueno, esto se llama turismo rural comunitario, patrimonio, identidad y ambiente en el Chaco serrano y el árido cordobés. El árido es el Chaco árido. El Chaco árido, nosotros en este momento, en esta zona estamos en el Chaco árido, pero estamos en una zona de transición también con el Chaco serrano, tenemos la sierra acá nomás, y habitamos esta zona que son dos paisajes hermanos, pero que tienen la diferencia de ser serrano o ser de llano. Y el turismo comunitario porque es una perspectiva. Cuando Juan estaba hablando, a mí se me iban ocurriendo las filminas que no puse y que podría haber puesto. Así que algunas cosas se las voy a ir contando, después se puede compartir esta presentación que está hecha con una guía. Ayer ya no tenía más tiempo de diseñar, aparte sale mucho mejor que cuando lo diseñé. No, sí, revisadas están, pero a las 12 de la noche. A las 12 de la noche, exactamente. Y ya me olvidé lo que iba a decir. Iba a decir que el turismo rural no es lo mismo que el turismo rural comunitario. Por eso hacemos esa salvedad. Nosotros tenemos el programa de turismo comunitario porque dentro de nuestro programa tenemos un proyecto de turismo urbano comunitario que es más raro todavía. De hecho, ya vamos a ver, lo urbano y lo rural son ontológicamente distintas. La idiosincrasia, la forma de pensar, la forma de mirar el mundo es distinta. Por más que nos hayamos venido a vivir a la ciudad, a la sierra o al campo, que yo digo a 50 kilómetros de Córdoba, pero en el campo, a veces no perdemos nunca la mirada de la ciudad, nuestra mirada citadina, y nunca vamos a ser el rural, el vaqueano, porque es otra perspectiva. Y lo mismo, al vaqueano, al rural, a la gente del campo, le va a costar la ciudad y entrar ahí. Entonces, en esas diferencias es donde normalmente habitamos y nos encontramos y el QR, Juan, no nos olvidemos el QR de cosas, ¿no? Para la tarea de la tarde, porque estamos ahí con una más gratis, tenemos rotello. Entonces, el turismo rural es un turismo que surge en los momentos de crisis. El turismo rural surge en los momentos de crisis en que la actividad rural estaba parecida al peligro de extinción, tiene que ver con fines de los 80, principios de los 90, durante el menemismo. Digo, no quiero ofender a nadie políticamente, pero bueno, hay hechos, por eso nombramos periodos. Durante el menemismo hubo una retracción fuerte de las actividades rurales, acá del INTA sabrá más, y especialmente, o tal vez el caballito de batalla lo trajo a la Patagonia con una caída exorbitante del precio de la lana y los problemas para la subsistencia en el entorno rural. Entonces apareció la actividad turística como un elemento que podía ayudar a generar recursos. Esa actividad resultó ser
rentable, al principio solamente para aquellos que tenían capital como para hacer esas inversiones, tampoco es que era para todo el mundo. Y provincia de Buenos Aires empieza a desarrollar también y se empieza a ir desarrollando en provincia de Buenos Aires actividades rurales vinculadas a estancias en Patagonia, en provincia de Buenos Aires, y empiezan a aparecer en La Pampa, en otras partes del país, pero sobre todo Patagonia y provincia de Buenos Aires. Esa actividad rural empieza a extenderse y en la actualidad, ya hace 10, 15, 20 años, que es hasta el dulce, es un dulce así, un frasco de dulce, es actividad de turismo rural, porque tiene que ver con qué son las actividades o los productos que son salidos de la ruralidad, de la vida rural. Entonces podríamos decir que el turismo rural termina siendo una cosa tan grande que entra todo, que no está mal ni está bien, si lo sabemos definir. Entonces, la actividad rural es lo que es producido en términos turísticos, y en términos turísticos vamos a entender la visita, pero también los productos alimenticios, las experiencias de turista, lo turístico, pero también la actividad, digamos, el producto que puede estar fuera de la visita turística, pero está en un lugar turístico, empieza a ser también, por ejemplo, el puesto de venta de productos o naturales o de campo, que está en un lugar que tal vez no es el lugar donde se produce, pero sí está en otro entorno. Entonces, eso de rural incluso va a parar a, no sé, qué sé yo, Recoleta en Capital Federal. Entonces, capaz que encontramos, que hablábamos recién, cestos de Copacabana, de cesteros de Copacabana en Recoleta, en provincia de Buenos Aires. Entonces, digo, la actividad rural se ha expandido notablemente porque es una de las formas de generar ingresos para la actividad rural. Esa actividad rural empieza a consolidarse, a constituirse como una actividad que tiene que ver con el patrimonio de esas comunidades rurales. Tiene que ver con las identidades. El patrimonio y la identidad son elementos, son conceptos, también son prácticas que están íntimamente relacionadas. El tema del patrimonio es un tema que lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Juan, vos me va avisando el horario porque no veo el reloj acá y puedo ser... Las 4, 12 mejor. Sí, pero para que me avisen cuando tengo que ir redondeando. Te vas a dar cuenta porque vas a quedar solo. Muy bien, bien dicho. El patrimonio, la perspectiva que yo les presento sobre el patrimonio, está anclada a la identidad y al territorio. El territorio, seguramente que ya lo han hablado, pero por las dudas, el territorio es un elemento dinámico, es producto de la acción o por lo menos algunos teóricos hablan de la acción del ser humano en el espacio, es decir, que el espacio se transforma bastante marxista, yo leo casi todo marxista, es una acción del hombre en el espacio. Entonces el territorio es un producto de una acción concreta. ¿Por qué hablo de patrimonio en esta relación? Porque el patrimonio también lo es. Al igual que el territorio, el patrimonio y las identidades también son producto de acciones concretas. ¿Por qué lo traigo? Porque tendemos a creer, no como personal, tendemos a creer que el patrimonio es algo dado. Tendemos a creer, como creíamos que el espacio era algo dado y después descubrimos que el espacio es un proceso que se transformó en el tiempo a través de la acción del ser humano. Yo me animaría a decir que también es transformado a través de los no humanos, los seres no humanos. El patrimonio también ha sido construido a lo largo de la historia de acuerdo a ciertas perspectivas, a ciertas ideas. Entonces, lo que nosotros creemos como patrimonio y que tenemos que salvar y que tenemos que cuidar, también ha sido construido
construido. Entonces lo que nosotros creemos es parte de la construcción de algo que viene de más atrás. Después veremos qué está bueno y qué está malo. Pero saber eso nos pone en alerta, una de las cosas que llamamos alertas o observaciones epistemológicas para saber de dónde vienen eso que nosotros sabemos y creemos. ¿Por qué lo creemos? ¿Por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque la actividad turística también trabaja con algunos elementos que están instituidos a lo largo del tiempo, pero que en algún momento fueron instituyentes, es decir, que se han ido consolidando a través de las prácticas concretas. Y ahí empiezan a sedimentar en el tiempo y bueno, no sabemos muy bien por qué lo hacemos, pero las cosas están ahí. Por ejemplo, en términos de patrimonio, les pongo un ejemplo de un compañero de trabajo de la FACU que trabaja en parques nacionales, desde hace muchas gestiones, está en vinculación con la comunidad, y él cuenta en algunas oportunidades un viaje que hizo a Colombia, a un parque nacional que tenía una cogestión entre la comunidad originaria, no me acuerdo si es de Santa Marta o algún otro, y Parque Nacional de Colombia. Y ahí, después, no sé si lo conocen, Gustavo Peirot, que tal vez lo han cruzado. Gustavo cuenta que en estas reuniones le cuentan una anécdota que había pasado, que los científicos de parques y de fuera de parques solicitaban a la comunidad poder entrar a un sector al que solo entraban los mayores, los abuelos, los jefes, los del clan, el nombre que haya sido. Y ellos no los dejaban entrar porque no solo que era para la comunidad ese espacio exclusivo, sino que era para los mayores. Porque era un lugar que ellos tenían protegido. Bueno, ellos insisten mucho porque tenían muchas cosas que estudiar, porque la ciencia de matriz europea, por más que estemos en América, seguimos teniendo las matrices europeas, la ciencia tenía mucho para investigar y que podía sacar cosas muy interesantes, porque claro, esta gente la preservaba porque los ancestros, y bueno, los ancestros no estaban ahí, pero la ciencia sí está ahí, están los papeles. Resulta que después de mucho insistir, los científicos consiguen la autorización de los abuelos y van y hacen sus investigaciones, y al final de cuentas deciden que esa era una zona intangible y la ciencia había descubierto que ese lugar debía ser preservado y que no debería entrar nadie. Habrán dicho chocolate por la noticia. ¿Qué te dije? Le estábamos diciendo que nadie tenía que entrar ahí. Entonces, ahí hay un choque de culturas, de perspectivas, de ontologías, en las que nosotros los occidentales no respetamos esas porque no las entendemos. No las entendemos si queremos ser violas y condescendientes con nosotros mismos. No las entendemos, pero tampoco estamos permeables para entenderlas. El turismo tiende a eso. ¿Por qué? No sé si está en otra filmina va a aparecer. ¿Por qué? Porque el turismo llega con la promesa del progreso, con la promesa de los recursos, con la promesa de que vamos a estar mejor. Y esos espejitos, yo soy organización de turismo, yo me dedico a esto. ¿Sí? La valoración no está ahí, no la pones ahí. Valorar eso. No lo pones como un atributo a valorar las cosas, el turismo, que valore las cosas. Claro, consume. El turismo consume. No sé, valora, sí, pero hay que ver, consume. Sí. Sí, puede ser. Quiero ver un gaucho, quiero ver un paisano. Sí, puede ser, pero también puede ser otra cosa, puede ser muchas cosas. ¿Sí? A mí lo que me parece es que puede ser muchas cosas, puede ser eso, es de consumo, es de disfrute sano, pero a veces no sabemos que, por ejemplo, lo sano que estamos haciendo tiene sus lados negativos. Digo, una de las cuestiones
que enfrentamos los que tenemos formación de turismo, es que todo el mundo puede hablar de turismo, porque todos sabemos lo que es hacer turismo y todo. Nada. Entonces es fácil opinar de eso, porque no estamos hablando de genética ni de cómo construir aviones. Entonces, bueno, más o menos podemos hablar. El tema es que cuando nos metemos adentro vemos que hay un montón de cuestiones que están jugando ahí y a veces caemos en perspectiva que un autor que se llama Jafar Jafari plantea en términos históricos que él plantea que primero hubo una mirada apologética, es decir, que hacía apología de lo positivo que tenía el turismo, que es esto que les digo, de que va a generar ingresos, que va a generar una mejora en la comunidad. Después apareció una mirada precautoria, que decía, ojo, genera ingresos, pero también está reventando el paisaje, está reventando. Cuando estuvieron hablando del caso de Iruya, que hay miles de casos. No sé si han visto recientemente que en Barcelona y en Venecia una de los medios le llaman atentado, que es contra la propiedad privada. Entonces no se preguntan tanto por qué le está pasando a los vecinos de esos lugares que no pueden vivir, pero sí al atentado, le pongo comillas, muchas comillas al atentado, la palabra atentado, a la propiedad privada, porque ahí vos contratas por una página y vos no ves quién te atiende, porque contratas a un alojamiento que es una casa, un departamento, donde no hay nadie, solamente una persona limpia. Cuando vos te vas, vos no ves a nadie, porque cuando llegas hay un código, pones el código, te pasan el código, se abre la puerta y ya estás adentro. Entonces una de las formas de atentado es romper las maquinitas esas, entonces las personas no pueden entrar. Y por lo menos le generan un bardo, un problema. Lo que piensa el turismo más hegemónico es, bueno, están atentando contra la propiedad privada y hay estos vándalos que están rompiendo todo. Bueno, esas alertas empezaron a aparecer en los años 60, 70 con los procesos de destrucción que tomaron el nombre de balearización por el proceso en las Islas Baleares, que no se me ofenda Juan, que es Balear. El proceso de las Islas Baleares, que es una isla donde todo el tiempo crece el turismo y donde la problemática es constante. Entonces hay un proceso de saqueo y de extracción a través de una cuestión que es placentera. Entonces no es tan fácil ver que, bueno, si vemos una minera que extrae, pero el turismo es lindo, es algo que queremos ir, queremos ver esos paisajes, entonces se vuelve más vidrioso. Entonces el proceso, poniendo el patrimonio, el territorio, es un proceso en el que se construye y en el que confluyen una serie de dinámicas del territorio que están atadas a procesos de patrimonialización. Esos procesos de patrimonialización tienen una historia de larga data. El turismo rural comunitario lo que busca es salir de esa matriz y entrar a una matriz en un modelo en el que gestione con la lógica, pero de los tiempos y las necesidades de ese territorio. Importante la palabra tiempo, porque recién hablábamos de la capacidad de carga o quiénes pueden venir. Si pueden venir los que tienen plata para pagar, o puede ser barato para que vengan masivamente. Bueno, probablemente de hecho hay lugares que en ciertas épocas no se los puede visitar porque el clima no te lo permite, porque la provisión de agua no te lo permite, o porque necesitas que ese recurso, que puede ser, no sé, cierto animal, necesite estar tranquilo para el proceso de parición y cría. Entonces, el tiempo también te va a marcar. No es la cantidad de gente que puede venir, sino es el momento. Implica entonces el turismo rural comunitario respeto, equidad, participación y autonomía, comercio justo. Recién cuando hablábamos de los esteros, ahí mientras estábamos en el break o estaban con los mapas, digamos, la cantidad de casos en el mundo donde el comercio justo es lo último que aparece en la actividad turística. Productores de cualquier tipo que venden su producción a 2 pesos y después los intermediarios la venden a
10 pesos y el final la vende no a 100, a 1000. Entonces la brecha es enorme. Entonces el turismo rural comunitario lo que busca también es comercio justo y conservación del patrimonio a través de cosmovisiones campesinas, indígenas. Puse campesinas e indígenas porque es lo que más usamos en general, pero ahí tenemos que empezar a ver cuáles son las distintas cosmovisiones que aparecen en el territorio. A diferencia del turismo rural, pampeano o patagónico, que está orientado a la visita a las estancias, el comunitario, que está propuesto por políticas nacionales, en este momento probablemente no, pero el turismo rural comunitario fue acompañado por procesos. El INTA tuvo una participación muy importante en esos procesos, y en esas políticas se exigía la autodeterminación y el anclaje a saberes ancestrales. ¿Y qué es lo que nosotros venimos trabajando en nuestra experiencia? Una introducción, la idea es ir contando un poco las experiencias prácticas. ¿Qué es lo que nosotros venimos trabajando? Venimos trabajando un concepto que es el de pluriactividad. El turismo, o por lo menos como lo entendemos nosotros, por eso al principio dije, es una perspectiva. Vos traen a otra persona a hablar de turismo comunitario y capaz que estas cosas no les digan otra, y a nosotros nos parece importante pensar en la clave de la pluriactividad. ¿Por qué? Porque lo que se ha visto en el norte, me olvidé en un momento de hacer la referencia al norte. El norte argentino también tuvo turismo rural, pero sobre todo turismo rural comunitario vinculado a las comunidades indígenas del norte, en Jujuy y en Salta. Y generaron procesos muy diferentes, con idas y vueltas, con claros y oscuros, y siguen subsistiendo con sus problemas. Digo, tener problemas no quiere decir ni que esté bien ni que esté mal. Los problemas van a estar siempre acompañándonos. Y en el norte sí hubo un proceso comunitario que generó distintas experiencias. Y ahí en términos patrimoniales es muy interesante, y es interesante también pensarlo acá. Por ejemplo, la pérdida de las prácticas ancestrales, de algunas prácticas ancestrales, por culpa del turismo. Y ahí es donde la palabra autodeterminación que teníamos antes cobra un valor importante. Por ejemplo, hay una comunidad que no voy a recordar ahora el nombre, en que se generó una cooperativa de trabajo, una comunidad originaria, Omahuaca, si no me equivoco, en la quebrada de Omahuaca, una comunidad Omahuaca, y tienen una cooperativa. Y algunos participan poco de la cooperativa porque no les cuadra mucho lo de la actividad turística, porque tienen que estar muy frente a gente que viene de ciudades y no está dentro de su idiosincrasia, mientras que hay otros que sí, y que le meten manija, y que están participando, y que adquieren cierto poder de acción, porque son los que van quedando frente a los turistas en un contexto de crecimiento, de creciente participación de los turistas en ese pueblo. ¿Y qué sucede? Sucede que entran estos conflictos que tienen que ver con la forma en que los pensamos. La comunidad no tiene tanto conflicto como sí lo tienen los que vienen a estudiar el turismo o los mismos turistas, porque venimos con formas de pensar desde afuera que construimos en la ciudad en función de nuestros imaginarios. Y ahí la verdad es que el que no quiere dedicarse al turismo no se dedica al turismo, y los que sí se dedican al turismo están ayudando, probablemente no, las cosas que sé y que he leído sobre el caso,
permiten que los que no se dedican puedan seguir dedicando, por ejemplo, a la cría de cabras y a las actividades artesanales que ellos tienen, mientras que los que se dedican solamente a la actividad turística abandonaron la práctica ancestral. Entonces, dentro de las críticas, porque está lleno de moralidades, es estos huahuacas dejaron su práctica ancestral por el turismo. Estos otros que siguen haciendo. A veces obligamos a las comunidades a que sigan haciendo una especie de acting para que los turistas vean. Incluso en esas moralidades patrimonializantes queremos obligar a todos a que no pierdan sus prácticas ancestrales. Trabajamos mucho en el norte de Córdoba y era muy común gente que había venido de Buenos Aires y de Rosario, mucha gente de Rosario, a vivir al norte y que no querían que le pusieran adoquinado alrededor del pueblo, alrededor de la plaza del pueblo. Tenían que seguir siendo caminos de tierra. Y algunas de estas personas recibían ingresos de la gran urbe y tenían tal vez plata para arreglar el tren delantero una vez al año, pero el que no quería. Entonces, ¿cómo hacemos para compatibilizar esa histórica vida rural que quiere algunas comodidades que tienen las ciudades con los que entran en conflicto, que vienen de las ciudades a vivir? Y en el norte, Tilcara, bueno, es un caso emblema de migración por avenida en exceso. Entonces, ahí la autodeterminación no es que tenemos que decir sí, queremos la autodeterminación. Autodeterminación implica también movernos desde nuestros conceptos y desde nuestras ideas, que a veces es difícil porque no las vemos. Entonces, en términos patrimoniales, es importante plantearlas, porque cuando nosotros preservamos el ambiente, los ambientes, lo hacemos desde una idea, una moralidad de que estamos haciendo el bien, y lo estamos haciendo, y tenemos que hacerlo. Pero en el medio, a veces nos olvidamos de qué pasa con la comunidad que vive hace cientos de años en ese lugar. La pluriactividad campesina, en términos de algunos autores hablan de pluriactividad campesina, lo que nosotros leemos, no sé si hay otro tipo de pluriactividad, pero la pluriactividad campesina, el turismo se debería enmarcar, creemos nosotros, como una pluriactividad, como parte de la pluriactividad. Es decir, que en una determinada época del año podemos, por ejemplo, cuando tenemos los animales en condición de ofrecerlos, poder ofrecerlos a los turistas y no tener que ofrecerlos tal vez al cabritero que pasa y que, no sé, paga a 2 mangos. También tiene que trabajar el cabritero, pero bueno, hay que ser un poquito más justo. Entonces esa pluriactividad nos ayuda a entender, primero, que en una época probablemente no haya cabritos, entonces el turista tiene que entender que no puede comer cabrito. En general comemos cabrito, ¿no? Ustedes no sé si saben, pero comemos muchísimo cabrito de Malargüe, ¿no? No sé si lo saben. Está lleno de cabrito de Malargüe porque no tenemos cabrito suficiente en Córdoba para abastecer a todo el turismo que viene a comer cabrito en Córdoba, porque no hay cabritos todo el año. Entonces comemos mucho cabrito, no lo decimos. Ustedes no lo cuentan. Nada que ver con los nuestros son espectaculares. Pero hay una época en la que el turista debería saber y deberíamos enseñarle a que en esta época no se come cabrito porque no hay cabrito. ¿Y si los malagüeños se comen? Los malagüeños tienen un montón de cabritos. La actividad, entonces la pluriactividad campesina implicaría que el turismo sea una más de las actividades de la vida campesina, de la vida rural, o de la vida que ustedes quieran. Ustedes pueden ir pensándola en términos de los propios ciclos que tiene la vida en el monte, en el campo, donde sea. Fíjense que nosotros, en las actividades rurales,
tenemos agriculturas de subsistencia principalmente, aprovechamiento forestal, la ganadería. Fíjese que el aprovechamiento forestal es interesante pensar porque las comunidades campesinas hacen un uso sustentable. Tampoco quiero caer en generalizaciones, porque no porque sean campesinos son ecologistas, pero en general el uso sustentable lo vamos a encontrar en la mayoría de las comunidades campesinas, y el problema de la tala no está ahí, está en otros lados. Ese aprovechamiento sustentable, por ejemplo, reduce, no sé, la cantidad de material ignífugo para preservar los incendios, por ejemplo. Hay un montón de cuestiones que por ahí no las sabemos, y si nosotros vamos a preservar los espacios, bueno, está bueno reconocer ese tipo de actividades. El turismo, o por lo menos en la perspectiva que nosotros planteamos, permite que la gente de las ciudades, en ese contexto, entiendan cómo funcionan nuestros ecosistemas, entiendan cómo funciona el agua, entiendan cómo funciona el monte, entiendan que el monte no es el árbol grande de algarrobo que nos da sombra solamente, que hay distintos estratos y que hay distintos organismos que nos enseñaron en la primaria, nos enseñaron en la secundaria, pero después nos olvidamos de cómo funciona. Entonces, la actividad campesina o la actividad del turismo rural también es una actividad de educación ambiental. Entonces, no solamente que nosotros estamos haciendo que la gente disfrute y la pase bien, también tenemos la posibilidad a través del turismo rural de generar educación ambiental, de desromantizar la vida en el campo. Qué lindo que es el campo. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer por mandato es que los chicos no se vayan del campo. Yo le diría